de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela. Luego de la ilegítima toma de mando de Nicolás Maduro, las amenazas que han continuado hacia la oposición, hacia Edmundo González también, que se encuentra fuera de Venezuela. También ha habido problemas internos con el espacio del Esequibo, que hay muchas tensiones ahí. También se está hablando bastante sobre un poco la gira mediática de María Corina Machado enfocada en el tema de energía y de cómo podría cambiar Venezuela hacia los mercados petroleros con un cambio en el gobierno de ese país. También teniendo en cuenta que Trump ha tenido nuevas medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro que están ajustando también un poco la situación. Así que hay bastante de qué hablar de qué es lo que viene pasando en Venezuela. Y para conversar sobre este tema nos acompaña el líder opositor Juan Pablo Guanipa. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, saludos, aquí a tu orden. Fácil, comenzamos un poco con lo general. ¿Qué es lo que ha venido pasando en Venezuela luego de la toma de mando de Nicolás Maduro? Bueno, mira, ha habido en la población la preocupación de una persecución y una represión implacable. Todos los días están deteniendo gente en Venezuela en distintos puntos del país. Es una situación que convierte al régimen en un opresor permanente que siempre ve la posibilidad de que haya un levantamiento popular y tratan de cuidar las posibilidades de que eso pase, de evitarlas. Entonces, bueno, hay una situación dentro del país de persecución. Hay más de 1000 presos políticos en este momento en Venezuela. Y mientras tanto, nosotros estamos en un proceso de relanzamiento de la lucha, de organización, de formación de nuestros equipos, obviamente en algunos casos desde la perspectiva virtual, en algunos casos también desde la perspectiva del encuentro en persona con la gente para tratar de seguir en el esfuerzo de lograr generar presión interna. Mientras tanto, vemos también cómo la presión internacional ha ido creciendo en función de lograr que Maduro entienda que lo que ha hecho es asaltar el poder en Venezuela y bueno, tenemos que irlo confrontando. Por eso creo que nuestra estrategia sigue siendo la misma: generar presión interna, lograr que esa presión interna esté acompañada por presión internacional que se ha venido dando y que eso genere el cambio político que seguimos aspirando para Venezuela y que lo vamos a seguir luchando hasta lograrlo. Uno de los principales, digamos, aliados que se tenía en cuenta era Donald Trump. Durante la campaña, muchos venezolanos y la comunidad en general estaban apoyándolo. Una vez que entró en la oficina, un poco se decía que de repente no estaba haciendo lo necesario, poniendo suficiente presión sobre Maduro para que encontraríamos una salida a esta situación, pero durante las últimas semanas ha eliminado la licencia petrolera de las empresas estadounidenses con Venezuela. ¿Qué significa eso para el régimen de Nicolás Maduro y cómo evalúas tú lo que viene haciendo Donald Trump con respecto a Venezuela? Mira, yo ratifico lo que he dicho en muchas oportunidades. La presión fundamental, el esfuerzo fundamental es de los venezolanos. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir adelante y tenemos la responsabilidad de generar los mecanismos de presión. Yo noto que en muchos venezolanos hay una actitud como de asumir que ya hemos luchado mucho, y es verdad. Yo creo que siempre es plausible decir que la lucha que hemos dado los venezolanos ha sido intensa en todos estos 26 años de régimen chavista madurista. Pero nos toca continuar hasta lograr el resultado que aspiramos. Y obviamente en ese esfuerzo, además de todo el trabajo dentro del país, también necesitamos el trabajo internacional. Y en esas cosas, bueno, siempre ha habido dudas con respecto a cuál va a ser la actitud de los distintos países, y hemos visto que ha habido decisiones no solamente de Estados Unidos, de otros países de América, de Europa, que han impulsado algunas medidas para tratar de presionar al régimen de Nicolás Maduro. En este caso, el tema de las sanciones es un tema que debe endilgarse únicamente a Nicolás Maduro. El gran responsable de que haya sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro es el propio Nicolás Maduro, porque él ha llegado a algunos acuerdos en distintos procesos de negociación que no ha cumplido. Acuerdos, por ejemplo, de garantías electorales que no ha dado. Lo que hizo el día 28 de julio de hacer un atraco a mano armada a la presidencia de la República, evidentemente que rompe con todos los acuerdos que él hizo de presentarse en un proceso limpio, transparente, que al final no lo fue. Nosotros enfrentamos un proceso
muy complicado porque no hubo las condiciones necesarias y hubo la negativa de permitir el voto a casi 6 millones de venezolanos. Pero a pesar de eso, fuimos, participamos, ganamos, lo demostramos, y lo que ha hecho Maduro es robarse el resultado electoral para mantenerse en una presidencia que no le corresponde, porque él no es quien recibió el mandato del pueblo el día 28 de julio. Entonces, al incumplir con los acuerdos que él mismo suscribió, evidentemente que la consecuencia es que se incrementan las sanciones o se acaba con las licencias que se han dado en el pasado. Y eso va a terminar siendo también un mecanismo de presión en contra del régimen de Nicolás Maduro para lograr que entienda que lo que hizo no va a ser aceptado ni por los venezolanos ni por la comunidad internacional. Así que así estamos. Fíjate tú, Argentina, Panamá, Suiza, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea como ente colegiado, todos han impuesto en los últimos tiempos medidas en contra del régimen de Nicolás Maduro que reflejan que si, bueno, el mundo está convulsionado y tiene distintos puntos de ebullición, Venezuela sigue estando en la agenda de ese mundo occidental. No, y justamente creo que uno de los grandes temas en los que también ya hay un acuerdo, al menos en América Latina, es que parte de la estrategia de Nicolás Maduro ha sido el Tren de Aragua, ha sido exportar al Tren de Aragua a diferentes países de la región para también no solo generar problemas internos en esos países, sino también generar, digamos, una especie de oposición o rechazo hacia el pueblo venezolano, y en ese sentido varios países han denominado al Tren de Aragua como una organización criminal y vienen tomando medidas al respecto. ¿Tú crees que esto va a tener algún tipo de efecto sobre el régimen de Nicolás Maduro? Bueno, no hay duda de que el régimen de Nicolás Maduro está aliado no solamente al Tren de Aragua, al narcotráfico internacional, a la guerrilla y a países que nunca han creído en la democracia, y eso lo coloca en un eje que podría ser denominado el eje del mal, un eje que no cree en la libertad de los pueblos, que creen en la opresión, que tratan de subyugar a sus pueblos hasta los extremos inaceptables de la pérdida total de la libertad, de la democracia y de la posibilidad de que el pueblo pueda echar hacia adelante. El Tren de Aragua ha sido declarado como una organización terrorista por distintos países y creo que es importante que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, cualquier persona que utilice este tipo de herramientas para la destrucción, para el crimen, tiene que ser perseguida, tiene que ser juzgada. Lo que sí creo es que no deben pagar nunca justos por pecadores. Y hemos tenido algunas denuncias de distintos venezolanos que sus familiares los han visto, que están en Guantánamo, por ejemplo, o que están en El Salvador, y que, bueno, que aducen que no tienen absolutamente ninguna vinculación ni con el Tren de Aragua, ni con ninguna organización criminal, y por eso es importante que en cada caso se estudie la realidad, se haga el debido proceso, se dé el derecho a la defensa y que se determine la culpabilidad. Cuando esté determinada la culpabilidad, que paguen las consecuencias los que estén involucrados en cualquier delito o falta. Siempre tiene que haber una sanción proporcional al delito o a la falta cometida. Pero eso pasa por ese proceso judicial, por ese justo, debido proceso que es necesario y que nosotros lo exigimos. Un tema que ha pasado desapercibido tal vez en todo lo que ha pasado en Venezuela son las pretensiones del régimen de Nicolás Maduro sobre la zona del Esequibo. Se han realizado diferentes asambleas en la frontera con la Guyana. ¿Qué es lo que pretende el régimen de Maduro con ese tema en particular y cómo podría afectar, o si tiene algún tipo de efecto en lo que son las sanciones de Estados Unidos sobre el régimen? Discúlpame porque perdí el internet y no escuché tu planteamiento. No te preocupes. Te preguntaba por esta, digamos, pretensión que tiene el régimen de Nicolás Maduro sobre la zona del Esequibo, que se han realizado ciertas asambleas comunitarias, pero que también podría chocar un poco con lo que son las sanciones que ha impuesto el régimen el gobierno de Donald Trump. Digamos, ¿por qué el régimen está buscando esa zona? Bueno, mira, primero la lucha de Venezuela por el Esequibo es una lucha desde que somos república. El Esequibo está en el territorio que componía la Capitanía General de Venezuela. Nosotros consideramos legítimamente que es parte de nuestro territorio, pero el manejo que Chávez le dio a ese territorio fue lamentable, fue triste, porque terminó tomando decisiones
que hicieron pensar a Guayana que ellos podían tener alguna injerencia en el Esequibo, y bueno, eso afectó los derechos que Venezuela tiene sobre ese territorio. ¿Qué sucede con esto? Que el régimen de Maduro, cada vez que tiene una dificultad, apela al Esequibo, no por la convicción de que ese es un territorio venezolano, sino por la búsqueda de generar confrontación que distraiga la situación interna que el país está viviendo. Así que me parece que el uso politiquero que ha hecho a ese tema es deleznable, inaceptable, y nosotros lo que tenemos es que lograr restituir el Estado de Derecho en Venezuela, restituir el hecho de que quien fue elegido presidente de este país es Edmundo González Urrutia, y a partir de allí asumir con mucha seriedad nuestro trabajo internacional para lograr que los derechos que tenemos sobre el Esequibo sean respetados por el mundo entero. Pero en manos de Maduro nada es posible. En manos de Maduro no hay factibilidad alguna para que ninguno de los problemas que tiene el país internos o con el entorno internacional puedan ser resueltos. Eso no existe. Y ciertamente, como también has dicho, hay dos frentes, ¿no? El interno, donde tiene que haber una especie de reagrupación de la oposición, de volver, digamos, a tener el apoyo popular, no que lo hayan perdido, sino la fuerza del apoyo popular para poder sacar al régimen, y por otro lado también el lado internacional y la presión que se puede hacer desde afuera para que haya un cambio de gobierno y Edmundo González pueda entrar como legítimo presidente de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muchas gracias a ustedes, gracias por estar pendientes. Vamos a una pausa y volvemos.